Oh, sí, agarré fuerza. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hay poder en Jesús. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Comparte con el que no tiene. ¿Todos lo tienen? Amén. Solo vamos a leer el capítulo 1. 15. Capítulo 15, verso 1. Amén. Dice: ¿quién morará en tu monte santo? No, el 1 es Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Cierra sus ojos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día tan especial. Tú haces especial todos los días. Permite que podamos adorarte, alabarte. Abre el corazón de cada persona, Dios. Abre el entendimiento para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos, atamos toda fuerza negativa y la dejamos sin autoridad por el poder de la palabra. Declaramos la unción de tu Espíritu Santo en este lugar. Muévete, Dios mío, del norte, del sur, del este, del oeste, de los 4 puntos cardinales de esta tierra, Dios mío, a favor de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, declaramos, Señor, que toda la gloria, la honra es para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a predicar o vamos a enseñar en esta preciosa noche bajo el tema una buena pregunta. Dígale a la persona que está a su lado, una buena pregunta. Una buena pregunta. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Una buena pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. Muchas veces en la vida nosotros tenemos preguntas. Y muchas de las preguntas nos traen preocupación, amén. Estamos preguntando y estamos preocupados porque se nos está cayendo el pelo. Gloria al Señor. Las preguntas son: ¿qué medicina puedo usar? ¿Qué champú puedo usar para la caída del pelo? ¿Que me estoy haciendo viejo? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo hacer para evitar la vejez? Alabado sea el nombre del Señor. Que vengo, que me estoy engordando un poquito. ¿Qué puedo hacer para evitar todo esto? Y hay preguntas y estamos llenos de preguntas. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo hacer crecer mi negocio? Gloria al Señor. ¿Cómo puedo decorar mi casa en este día de acción de gracias, en estas fiestas navideñas? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué voy a invitar? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué le voy a comprar a mis hijos? ¿Qué le voy a regalar a mi esposo, a mi esposa? Estamos buscando, hay preguntas dentro de nosotros que hacemos en cuanto a nuestra vida diaria y cotidiana. Gloria al Señor. ¿Qué carro me gustaría tener? Y muchas veces hasta respondemos la pregunta y decimos: ¿qué carro me gustaría tener? Y uno dice: yo quiero un Lexus del año. Otros quieren un Audi. Otros quieren, gloria al Señor, lo mejor. ¿Qué quiero para este año? Quiero una casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y estamos llenos de preguntas. Pero todas las preguntas que nosotros estamos haciendo y que nos estamos haciendo nosotros mismos están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una pregunta en el libro de los Salmos, capítulo 15, que yo estaba indagando y Dios estaba hablando a mi vida por medio del Espíritu Santo. Porque hay preguntas. Muchos preguntan: Señor, ¿por qué este comportamiento? ¿Por qué este año no me fue como yo quería? ¿Por qué todo esto? ¿Y por qué pasa el uno? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué, Señor, mi hijo me trata así? Mi hija, tanto que he luchado. ¿Por qué no me puede entender que yo estoy tratando de servirte, de agradarte? ¿Por qué no tratas con ellos? Hay preguntas. Pero hay una pregunta
En el Salmos capítulo 15, verso 1, que me llama la atención, y que estas preguntas no son las que nosotros hacemos diariamente. Son preguntas guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo. Y la pregunta que me llama la atención que hace David es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? ¡Wow! Cuando usted empieza a analizar esta pregunta, es una pregunta que le llama la atención. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿quién habitará en el templo? ¿Quién habitará? Dígale: ¿quién habitará en su tabernáculo? Esta pregunta es una pregunta que en aquel tiempo el lugar, el tabernáculo, era el santuario de Jehová, donde estaba la presencia de Dios. No era cualquiera que podía entrar. A los sacerdotes le tenían que amarrar una campanita, porque si el sacerdote no estaba su condición bien con Dios, gloria al Señor, y dejaban de oír la campanita cuando él entraba al tabernáculo, quería decir que el sacerdote había muerto, porque su condición no era la más correcta delante de Dios. La presencia de Dios lo había saturado, la presencia de Dios lo había exterminado, le había quitado la vida. Y por eso David conocía lo que era estar en la presencia de Dios, y dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu lugar santo? Una pregunta que cada cristiano, que cada creyente se debe de hacer: ¿quién habitará en el lugar santo de Dios? Gloria a Dios. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Todos nosotros tenemos un llamado para la salvación. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos preguntas para Dios. Pero estamos preocupados por si la vaca dio leche, por si la gallina puso huevo. Estamos preocupados por otras cosas, pero no estamos preocupados por saber más de Dios. Gloria a Dios. Es una pregunta que nos lleva a la presencia de Dios. Amén. ¿Quién habitará? Cuando usted hace esa pregunta y le dice, pero es una pregunta que no se la hace a cualquiera. Es una pregunta que David en el Salmo 15 se la hace a Jehová. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Son dos preguntas en una. La pregunta número uno es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la otra es: ¿quién morará en tu qué? La palabra morar quiere decir vivir. Wow. ¿Quién vivirá en ese lugar? Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez le ha hecho preguntas a Dios? Preguntas como: Dios, ¿por qué yo no puedo cambiar? Preguntas como: Dios, ¿por qué yo no puedo servirte como debo de servirte? Preguntas como: Dios, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Qué es lo que está pasando? Preguntas ¿por qué yo no puedo adorarte? ¿Por qué yo no puedo buscar tu presencia? Señor, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, tenemos una competencia entre el espíritu y la sangre y la carne, y el espíritu de Dios mira hacia arriba y busca las cosas de Dios, pero la carne ve hacia abajo y busca las cosas de abajo. Mire lo que dice el libro de Proverbios. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Si le pasan el inalámbrico. Proverbios 23:7. Gloria a Dios. 23:7. Alguien me busca Hechos 13:22. Porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe
y te dirá, mas su corazón no está contigo. Escuchen, porque ¿cuál es Él en su corazón? ¿Cuál es Él? Porque de los pensamientos del corazón también habla la boca. Amén. Porque si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a caminar, vamos a hablar. Si en nuestros pensamientos está Dios, si todo lo que queremos es para Dios y la gloria de este cuerpo sea para Dios, vamos a tratar de agradar a Dios. ¿Cuál es Él en su pensamiento? ¿Cuál es? Tal es. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos que te embargan día a día? ¿Quieres conocerte quién tú eres? ¿Quieres conocer si verdaderamente tú estás cerca de Dios, si tienes una conexión verdadera y quieres que Dios te use y quieres saber tu estatura delante de Dios, cómo está, para que tú le preguntes, Señor, ¿cómo hago para acercarme a ti? ¿Cuál es Él en su pensamiento, en su corazón? Él es. Tú eres todo lo que tú piensas. Amén. Todo lo que tú vives pensando, eso es. Si tú vives pensando únicamente en la música de allá afuera, pues tú eso eres, un amante de la música, una persona que desea caminar de acuerdo a esa música. Pero si eres una persona que vive pensando de acuerdo, ¿cómo voy a agradar a Dios este día de hoy? ¿Cómo voy a habitar en su monte santo? ¿Qué haré para conseguir la salvación, para irme al cielo? La Biblia dice, wow, a Dios le agradan esos pensamientos. Por eso es que Dios le llama a David un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le pida. Wow. Hay gente que Dios le pide y no hace nada por Dios, pero si el jefe del trabajo le pide una hora más, sí se la da, pero si alguien le pide algo más, sí se lo da, pero si Dios le pide un momento de integridad, un momento de soledad con Él, de estar juntos, inmediatamente dice, es imposible. ¿Por qué? Porque tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, Él es. Ese soy yo, diga, ese soy yo. Ese soy yo. El que es el hombre que piensa así, ese es usted. La forma como usted piensa, no le busque, no le ponga atributos, porque quiere conocerse. Mire lo que vive pensando todo el día. Si todo el día usted vive sacando raíz cuadrada, ¿cuánto voy a ganar el martes? ¿Cuánto voy a ganar el viernes? ¿Cuánto me van a pagar? Eso es lo que usted es. Es una persona amante del trabajo. Si usted vive pensando cómo hacerle daño a la otra persona, tal eso es. Si usted vive pendiente de qué vive haciendo el vecino, qué está pensando el vecino hacerme, ese es usted, una persona que solo vive pendiente de los demás. Si es una persona que vive criticando al vecino, eso es lo que usted, que dice la Biblia. La Biblia lo habla y lo dice. ¿Quién habitará en el monte santo de Jehová? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene el libro de los Hechos 13, 22? ¿Quién habitará en el monte de Jehová? Aleluya. Quitado está, les levanto por rey a Ajá. David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará ¿Todo? lo que yo quiero. ¡Wow! ¿Quién entrará? ¿Quién morará en el monte santo de Jehová? El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22 que leo, hermano. Quitado les levantó por rey al David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Mire, Dios está buscando hombres, mujeres que estén pensando en Él.
Que estén pensando de acuerdo a la voluntad de Él. Pero si nosotros pensamos solo de acuerdo a nuestra voluntad, solo lo que a mí me conviene, me voy a comprar esta camisa porque me la merezco, me voy a comprar este par de zapatos porque me lo merezco, me voy a comprar este reloj porque me lo merezco después de todo. Entonces tu pensamiento en tu corazón es de que tú crees que te mereces todo, pero realmente hay algo mayor que Dios quiere que tú seas merecedor, y es ese lugar celestial que Él ha prometido para aquellos que le aman, para aquellos que le siguen. Pero nuestro pensamiento muchas veces no trata de pensar de que hay un lugar en el cielo, porque cuando logramos pensar que hay un lugar en el cielo, lo primero que ataca Satanás a la mente es decir, es una historia de mentira, es una historia de niño, no va a ocurrir. La Biblia dice claramente, hermanos míos, que Jesús dijo, yo me voy a preparar morada para donde yo esté, vosotros también estaréis. Hay un lugar en el cielo que Dios tiene. ¿Quién quiere habitar en ese lugar? Amén. Gloria a Dios. Ya se lo fue, pero se quede con las ganas. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Y muchas veces nos preocupamos por los tesoros que envejecen. Y ladrones roban, hurtan y minan. Y dice, preocúpense por aquello que no envejece. Hacen tesoros en el cielo. Amén. Donde los ladrones no roban, no minan, ni hurtan. El predicador decía la vez pasada, ¿cuántos están trabajando por el pan que perece? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo? Posiblemente hoy logramos poner $1, $5, $10 a nuestra cuenta de banco o a nuestro bolsillo. Pero en el reino de Dios, ¿qué pusimos? ¿Qué hemos guardado? Porque estamos poniendo en esto que perece y estamos viniendo, estamos afanados. Porque nuestro pensamiento está pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Pero no estamos pensando que el día de mañana yo voy a tener que venir y orar y vigilar. Estamos pensando en la telenovela de mañana, donde se quedó el capítulo del Chapulín Colorado y qué es lo que le va a decir la chimontufia al Botija. Pero no estamos pensando de que si mañana viniera Jesús, ¿en qué condición estoy yo? Está mi vida. Si mañana viniera Jesús, se van a ir mis hijos, se va a ir mi esposa, mi esposo, me iré yo con el Señor. No estamos pensando si la venida del Señor viene. Dice que será como ladrón en la noche, como del relámpago que sale al oriente y se esconde en el occidente. Así será la venida del Señor. Y estamos tan confiados en nuestra propia fuerza y hemos dejado de confiar en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, una buena pregunta. Una buena pregunta. Si te tocara preguntarle algo al Señor, ¿qué le preguntarías? Diga a la persona que está a su lado, ¿qué le preguntarías? Mire, vuélvale a decir, ¿qué le preguntarías? Mire, si usted hace esta pregunta y usted abre las cadenas radiales y usted pone en esta internet, en el famoso Facebook, póngalo si quiere, y haga una pregunta y dígale, si te tocara preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntaría? Usted va a encontrar la respuesta. Le preguntaría al Señor que si le digo a Carmencita, no hay nadie más Carmencita, que si va a ser mi novia, ¿qué me contestaría? Le preguntaría al Señor que si yo compro un número en la chica o en la loto, que si acaso yo ganaría y cuál sería el número que tenía que comprar.
Le preguntaría que tengo dos oportunidades de trabajo, ¿cuál es la que tengo que escoger? Y le diríamos una serie de preguntas a Dios. Le preguntaríamos que si mi esposa me es fiel o me es infiel. Le preguntaría que si Carmelina es la esposa correcta o no es la esposa correcta. Le preguntaría si Juan Pedro es el esposo correcto o no es. Si es el novio correcto o no es el novio correcto. Tuviéramos una serie de preguntas. Y si usted coloca esta pregunta en el Facebook, muchos le harían preguntas, pero serían pocas las personas que tal vez diría: yo le preguntaría al Señor la pregunta que le hizo David: ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo conocer tu presencia? Muéstrame tu gloria, como dijo Moisés. Si tu gloria va conmigo, yo voy. Preguntas que tocan el corazón de Dios, preguntas que estremecen el trono de Dios, preguntas, gloria al Señor, que verdaderamente Dios está deseando escuchar de tu corazón. Gloria a Dios. Cristo vive. Pero las preguntas, la mayoría de las preguntas son preguntas basadas a nuestros intereses terrenales. ¿Por qué? Porque todavía vivimos bajo ese interés y todo lo que muere muchas veces es carnal. Preguntas terrenales, preguntas carnales, no preocupados por el reino de Dios, no preocupados por hacer su voluntad, no preocupados por practicar la justicia. Hubo un joven rico que hizo una gran pregunta y le dijo: maestro, desde niño he guardado los mandamientos, diezmo y ayuno. Y le dijo el Señor: sí, Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo Jesús: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sirve. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel hombre se puso triste. Amén. Se entristeció. Porque lo que le pidieron fue mucho para él. Dios le ofreció que ofreciera lo terrenal. Amén. Jesús le dijo: entrega lo terrenal y yo te entrego lo espiritual. Y a él le fue difícil entregar lo terrenal para recibir lo espiritual. Y Jesús dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¡Wow! O los que confían en las riquezas, entrar al reino de los cielos. Imaginen, nuestra confianza estar puesta en nuestras riquezas, cuando debe de estar puesta en Jesucristo. Cuando tú te preguntas cuál es la voluntad de mi Padre en cuanto a mí, es el que predique la palabra. La hermana Nora estaba escuchando que estaba diciendo: Dios me ha llamado a predicar el evangelio. Y yo digo, y no se confundió. A eso Dios nos ha llamado, a dar testimonio de Jesucristo. Diga conmigo, una buena pregunta. Una buena pregunta. ¿Alguien me puede leer Salmos 27? Gloria a Dios. Dice, de uno, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Wow. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire, una cosa he demandado. ¿Qué es una demanda? Nuestras demandas muchas veces son totalmente confundidas. Pero David dice: una cosa he demandado a Jehová.
y mi demanda es la que yo voy a buscar. Hay gente, hermano, que dice, tú solo en la iglesia quieres estar. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pero es que a veces es nuestra propia incupiscencia carnal. Cuando alguien no quiere estar en la iglesia es porque difícilmente desconoce qué es lo que hay, el alimento de Dios. Que si tal vez hoy Dios va a venir a visitarte, la Biblia decía, una cosa yo he demandado. Mi demanda a Jehová es que yo pueda tener toda la capacidad para estar en su santo templo. ¿Y cuál es mi demanda? Yo la voy a buscar, voy a caminar bajo mi demanda. ¿Qué quiere decir esto? Estoy cansado del trabajo, pero voy bajo mi demanda. Tengo 2 años buscando, pero voy bajo mi demanda. Mi demanda es venir y estar en la casa de Jehová, porque quiero contemplar la hermosura de su nombre, la hermosura de su rostro. Quiero contemplar la hermosura de Jehová. Hay gente que no conoce la hermosura de Jehová. El evangelio es aburrido, Jehová es aburrido, la palabra es aburrido, la iglesia es aburrida. No han encontrado la hermosura de Dios. Tiene que decirle, Señor, una cosa yo demando y esta quiero buscar, tu hermosura. ¿No creen que Dios es hermoso? Oh, Dios es hermoso y todas las cosas que hace son hermosas. Porque cuando tú contemplas la hermosura de Jehová, en la hermosura de Jehová tú ves la familia correcta. En la hermosura, dentro de la hermosura de Jehová, tú te ves y tú ves a una esposa correcta, linda, amable, agradable ante los ojos de Dios. Dentro de la hermosura de Jehová, tú ves a tus hijos, gloria al Señor, que son algo productivo, que no son una escoria de la naturaleza ni de la humanidad, sino que son personas con nombre, gloria al Señor, que traen algo positivo. Dentro de la hermosura de Jehová, tú puedes ver que las cosas cambian. Dentro de la hermosura de Jehová, te ves tú también. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, y esta yo buscaré. Pero David dijo, la he demandado y la voy a buscar. ¿Qué dijo David? La he demandado y esta voy a buscar. Hay gente que quiere que Dios le hable. Hay gente que quiere sentir la presencia de Dios, pero creen que el predicador o el pastor va a obligar la presencia de Dios que se mete en su vida. Y muchas veces todos sienten la presencia de Dios y solo él no siente nada, solo ella no siente nada. Gloria al Señor. ¿Por qué será? Porque Dios quiere que busque su hermosura, porque Dios quiere que busque su presencia. Gloria al Señor. Porque la presencia de Dios no la vas a encontrar en Walmart, no la vas a encontrar allá en el mall. La presencia de Dios la vas a encontrar de rodillas. La presencia de Dios la vas a encontrar diciéndole, Padre, háblame. Padre, ¿quién va a habitar en tu templo? Yo quiero ser uno de los que habita ahí. ¿Quién habitará? ¿Qué tengo que hacer para habitar? El que busca la hermosura de Jehová, gloria al Señor, y que quiere contemplarla, la busca. Están esperando que venga el predicador. Están esperando que Dios manifieste un milagro y el milagro pasa y Dios les habla y Dios puede caminar por las aguas para que tú creas, pero no solamente basta caminar sobre las aguas para que creas. Aleluya, gloria a Dios. Mire, le dijo Lázaro que había un rico y Lázaro. Manda a Lázaro, le dijo el rico, que ellos cuando miren que Lázaro resucitó de los muertos van a creer. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que recibió en el cielo? No se puede. Estos tienen tan duro y tan incrédulo el corazón, que aunque miren que resucite uno de los muertos no van a creer. Allá tienen a Moisés y a los profetas y no creen en Moisés y los profetas, tampoco van a creer si aún alguno resucitará de los muertos. Moisés y los profetas tenían años de haber muerto, pero sí estaban Moisés y los profetas en la palabra. En pocas palabras le dijo, allá tienen las escrituras, léanlo. Si no creen a las escrituras, ni a que resucite uno de los muertos, van a creer. Gente que ha visto milagros y aún así no creen. Gente que dice, estoy esperando que Dios me toque. Gloria a Dios, aleluya. Señor. Y hay gente que tiene preguntas. ¿Cuándo me vas a tocar para sentirte? Mire, cuando Dios escucha las demandas, ¿por qué no me tocas? Y a veces Dios viene y permite y lo toca.
Y dice, ya te toqué. ¿Y ahora? Es que toca mi corazón y toca su corazón y llora y siente la presencia. Ya, ¿y ahora? Y sigue resistiendo ese espíritu negativo al Espíritu Santo de Dios. Y alguien dijo, eso es mejor que tú toques a Dios a que Dios te toque. Porque hay gente que pide que Dios lo toque y si Dios lo toca, se muere. Piden un toque de Dios y no saben lo que están pidiendo y muchas veces Dios tiene que ignorar esas peticiones. Sí. Dios ya dejó su Espíritu Santo. Ahora tú no vas a recibir al Espíritu Santo si no lo deseas. Mucha gente piensa que Dios está necesitado de los hombres y han confundido el papel y la página y dice Dios está necesitado porque yo en la iglesia hago esto, en la iglesia sirvo, en la iglesia barro, en la iglesia otro, en la iglesia todo, y si yo no estoy no hay culto, y si no llego yo no pasa nada. Equivocado está. El necesitado de Dios eres tú. Tú eres el mayor necesitado de Dios. Dios puede venir y escoger y poner a otro, pero ha tenido misericordia contigo y te ha puesto por lugares altos. Señor, te adoramos. A veces ignoramos. Imaginen qué falta. ¿Se imagina usted una persona que piense así? Póngase a pensar y deje que el Espíritu Santo abra su conocimiento. ¿Qué falta de conocimiento de Dios? Pensar de que Dios necesita de ellos. Yo no acepto a Dios porque todavía no es el momento. Hermano, necesitas de Dios. Yo todavía no necesito. Me faltan vivir mis años, pero si Dios quiere cambiar tu miseria, no, ¿cuál miseria? Si yo estoy bien, no estás bien. Hay un vacío que no lo puede llenar nadie. Hay un vacío que no lo pueden llenar todas las admiradoras de Facebook, los admiradores de Facebook. Hay un vacío que no lo pueden llenar todos los regalos que te den. Hay un vacío que no lo puede llenar la vecina, el vecino, los juegos que te den, la televisión, las películas. Hay un vacío que no lo pueden llenar los halagos que te den, los diplomas que te den en la escuela, en el high school. No lo puedes llenar porque ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esos vacíos, solo Dios lo puede llenar con su presencia. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. Wow. Hay poder en la palabra. Y tratamos nosotros de hacer muchas cosas. ¿Alguien tiene el Salmos? Búsqueme el Salmo 27. Ya lo leímos, el Salmo 27. El Salmo 24. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Gloria a Dios. ¿De quién es la tierra? De Jehová. Y su plenitud. ¿Y sobre quién la fundó Jehová? Sobre Todos los que habitan. Sí, lea, siga leyendo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahí déjelo. Después sigue. Primero, ¿de quién es la tierra? de Jehová. Y su plenitud y todo lo que da. Mira, científicamente, y antes de que la gente dijera y descubriera que la tierra estaba fundada y estaba sostenida sobre los mares y los ríos, estaba la firmeza de la tierra. Más de 2000 años antes que se desarrollara, escuchen, antes que se desarrollara la inteligencia humana, más de 2000 años, el patriarca David, por medio de la revelación del Espíritu Santo, había dicho que la tierra estaba fundada y afirmada sobre los mares y los ríos. Cuando los ríos empiezan a secarse, la tierra empieza a perder, gloria al Señor, su postura. La tierra empieza, gloria al Señor, a ocurrir cataclismas como el fenómeno del niño y de la niña. Que los polos empiezan a descongelarte y empiezan, ¿por qué ha causado todo eso? Porque la gente ha venido y ha tratado de botar todos los árboles y los ríos se han secado. La sequedad de los ríos le está perdiendo y le está quitando la firmeza
a la tierra, antes de que toda esta gente se diera cuenta que ese era el problema, antes que todos estos estudiosos estudiaran por años y años y llegaran a entender la situación del estado de la tierra. En uno de los salmos, Dios ya había revelado a David y ya le había dicho cuál era el fundamento de la tierra, sobre quién lo tenía fundado y sostenido, sobre los mares y los ríos. Gloria al Señor. Y aún nosotros todavía venimos viviendo, creyendo que todo lo que dice esta palabra es mentira, que es imposible poder creerla. Y la otra pregunta que hacía: ¿quién subirá al monte de Jehová? Como que David en el libro de los Salmos le inquietaba esa pregunta. Si usted la va a encontrar esa pregunta en diferentes salmos, en el Salmo 24, en el Salmo 15, la va a encontrar en diferentes salmos. Pero la pregunta de David, mire, esa pregunta le tocaba al corazón. David, yo me imagino que había visto la gloria de Dios. Y él, cuando miraba y se estremecía en el espíritu, yo me imagino que miraba los cielos abiertos y decía: ¿quién entrará a ese lugar santo? Yo me imagino que tenía visiones como la visión que tuvo el apóstol, que decía que miraba los 24 ancianos y decía que miraba, gloria al Señor, los candelabros, y que miraba tanta cosa, y que miraba los sellos del libro, y que él se preocupaba y lloraba. Yo me imagino a David así también, y decía que no había ninguno digno de abrir el libro y que desatar los sellos. Había una preocupación espiritual, había una visión espiritual, y él se preocupaba y no había alumno. Y uno de los ancianos lo tocó y le dijo: Juan, ve y mira. Y dice que aquí yo miré y miré a uno semejante a un cordero inmolado. Solo él era digno de abrir y desatar los sellos, y su nombre era Jesús de Nazaret, el único digno. Había una preocupación en el cielo. David tenía una preocupación. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaban los profetas, y ninguno era digno. Dice el apóstol Juan: no había ninguno. Y dice que lo tocaron, mira, y vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David que había vencido. Jesús de Nazaret era el único digno. Dice que él era el único que podía abrir y desatar sus sellos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, sí, Señor. Pero a veces la iglesia no está pensando en nada de eso. La iglesia está pensando en el pan que perece. La iglesia está pensando en qué voy a hacer mañana. La iglesia ya se está apartando de lo espiritual. Y ahora cristianos espirituales, cristianos de búsqueda, cristianos de oración, cristianos de ayuno, parece que son dinosaurios que están en peligro de extinción. Ya no se preocupan por buscar la gloria, la presencia de Dios en su vida, la revelación del Espíritu Santo. Muchos están diciendo que no hay Espíritu Santo, otros están diciendo que no hay profecía. Están evaluando y están viniendo y poniendo en evaluación el espíritu de la profecía, que es Cristo, dice la palabra. Y la iglesia no dice nada. Quitaron la Biblia de las escuelas y la iglesia no dijo nada. Pusieron la Biblia en las escuelas y la iglesia sigue sin decir nada. Les da igual. Y es por eso que Dios va a levantar una generación conforme a hombres como David. Wow. Que decían: ¿quién habitará? Pregunta: ¿estarás tú apto para habitar ese lugar? Si hoy Jesucristo viniera, ¿estarás tú listo para habitar ese lugar? ¿O estás listo para decir: Señor, no estoy seguro? Señor, los afanes de la vida. Señor, estoy esperando tener mis ahorros para después servirte. ¿Qué estamos pensando? La Biblia dice que ¿quién habitará? El limpio. ¿El limpio de qué?
el limpio de manos. ¿Qué más dice? El que anda en integridad y hace justicia. ¿El que anda en qué? El que hace justicia. El que no calumnia con su lengua. El que no inventa mentiras, historias que no son con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Dice a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces somos la iglesia de Cristo y el impío viene a juzgar a tu hermano y tú aceptas que lo juzguen, permites todo reproche, permites toda injusticia, en vez de pararte como un cristiano, en vez de decir, ¿sabes qué? La palabra dice, si alguien viene y te quita tu capa, déjala que se la lleve. Pero que venga alguien que le quite la capa, que le prediquen el mensaje, de que ponga la mejilla, que alguien le pega, mira, ese mensaje no es para mí, dice. ¿Quién habitará en el monte santo de Jehová? Ni hace maldad a su prójimo, ni reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil y es menospreciado. Escuche. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra él inocente admitió cohecho. Wow. ¿Quién habitará en el monte santo de Jehová? Quien con su dinero no cometió usura, quien no ha cometido cohecho, es limpio de manos, es puro de corazón. Y cuando usted se pasa y le pasa a Dios la gracia, ¿quién habitará? Y empezamos nosotros a evaluarnos nosotros mismos. Y dice limpio de manos, el que no infama a su hermano, el que practica la justicia. Cuando empieza a pasarnos la palabra y esta palabra nos empieza a dar nuestro peso, y estamos en un peso normal, y cuando la palabra empieza a sentarse y se empieza a poner la palabra a un lado tuyo y a otro lado tuyo, y empieza a decir no cometió cohecho, y la balanza empieza a bajar, no cometió justicia, pero cuando dice cometiste justicia, cometiste cohecho, a usura entregaste tus dinero, y empieza la balanza a crecer, y te empiezas a leer en una condición que verdaderamente todo esto yo estoy haciendo durante mi vida. Pensé solamente en mí y nunca pensé lo que Dios quería conmigo. Pensé que había nacido en esta tierra para ser artista, para hacer esto, pero nunca pensaste que habías nacido y que Dios te había traído a esta tierra y te había dado el privilegio de que permanecieras en ella, porque te quería usar como un instrumento para su honra y para su gloria. Usted quiere conocer el motivo por el cual está en la tierra. El motivo que Dios tiene es para que usted lo honre, para que usted lo gloríe. El que ha deteriorado los motivos de Dios con la vanidad de este mundo se llama Satanás, gloria al Señor, al cual ya tiene un juicio, dice la palabra. Dice que este trata de engañarnos a nosotros. Ya voy terminando. Mire, alguien me lee Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables. Pero, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Quién habitará en el tabernáculo? Buena pregunta. ¿Quién habitará qué? En el tabernáculo. Ok, ¿y quién morará? En el monte santo. Ok, léalo. Préstale el micrófono para que lo lea fuerte. Señor, que esas personas que están escuchando pueden escuchar. ¿Quién morará? Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos. Miren, los cobardes e incrédulos. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que tiene el llamado y huye al llamado de hoy de Dios con pretextos en su vida. Sabe que Dios lo ha llamado, sabe que Dios tiene algo especial para ellos, pero vive como un cobarde, una vida de cobarde. No quiere buscar la presencia de Dios, no quiere venir y decirle: Señor, muéstrame tu gloria, como dijo Moisés. Y esos son los cobardes. Pero los cobardes, dice la palabra, que no van a heredar el reino de los cielos. Aquí no hay, gracias a Dios. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuchen, miren. ¿Por qué pone a los cobardes la Biblia? Primeramente, pero lo pone al par del hechicero, al par del mentiroso, al par de todos estos. La cobardía de alguien que Dios ha llamado. Usted sabe cuántas personas vienen y no conocen la salvación por un cobarde, o por alguien que vende el evangelio por unas monedas, por alguien que dice: yo no voy a predicar a esa iglesia porque no me da ofrenda. Eso es un cobarde, vende el evangelio, no prefiere venir y vivir y pasar la causa como dijo Jesucristo, sino que si por las ofrendas que predican en las iglesias, no el Señor. Esos son cobardes, tienen miedo a venir y pasar un momento difícil en su vida por amor a Cristo, tienen miedo a venir y decirle: Cristo, aquí estoy, no eres Señor, un privilegio predicar el evangelio, pero ahora lo toman como un negocio. Son cobardes. Cobarde es aquel que Dios ha llamado, que se siente en una banca y escucha el mensaje y Dios le habla, toca, tortura su corazón cada vez que quiere y no se levanta como un hombre, como una mujer de Dios. Cobarde es aquel que sabe que tiene que ir y no va porque tiene miedo, porque sabe que tiene que dejar las cosas del mundo para dedicarse a Dios. Cobarde es aquel, gloria al Señor, que Dios le dice: dame, y no le da. Esos son acciones y actitudes de cobardía, y dice: estos no van a heredar el reino de los cielos. Aquel que Dios le dice: di la verdad, y no dice la verdad, sino que andan contemplándole, andan dando palmaditas en la espalda, gloria al Señor, y por eso son los cobardes. Siga leyendo. Siga leyendo, aquí no hay hoy. Siga leyendo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Wow. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas. ¿Quién habitará? ¿Cómo es el tema? Y mire lo que la visión. ¿Quién habitará? Wow. Sigan leyendo y miren lo que responde el libro de Apocalipsis. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en 4, y su longitud es igual que a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, y longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos en medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe,
el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el